Gracias por permitirme llegar hasta ustedes a través de la televisión y la internet, pues los medios de comunicación nos brindan la oportunidad de abrir espacios de discusión que sirvan para construir nuevas propuestas a favor de todos y todas, justo como hacemos en cada una de las mesas que desarrollamos en Así las Cosas. Pero también nos permiten llevar a muchos públicos aspectos que pocas veces conocemos de nuestros políticos. No creo, digo que no creo que alguien haya tenido la oportunidad de hablar con este hombre en el tono en el que lo hicimos. Fue docente, procurador del Distrito Nacional, es abogado y político y como tal, sus discursos son seguidos y escuchados por muchos. Su propuesta al país ha sido aplaudida por sus seguidores y simpatizantes. Así las cosas para Guillermo Moreno. Para mí desde ya es un enorme placer tener la oportunidad de compartir algunos aspectos personales de la vida de este gran hombre que antes de ser político, antes de aspirar a la presidencia de la República Dominicana o ser presidente de Alianza País, es un hombre, fue un joven, un niño, y al igual que muchos de nosotros tenía momentos de felicidad, momentos de miedo, de tristeza. ¿Cuáles eran esas tareas que hacía? ¿Fue un buen estudiante o no? Todo eso lo vamos a conocer en estos breves minutos en la conversación que nos ha concedido con muchísimo agrado el señor Guillermo Moreno. ¿Cómo está usted? Muy bien y mucho mejor compartiendo este momento contigo. Tendré el atrevimiento, porque lo hice fuera de cámaras antes de empezar a realizar la entrevista, pero lo voy a hacer ahora públicamente. Me encanta su chacabana. Ya. Me encanta el color. Ya. Perdóneme el atrevimiento, pero le queda muy bien. Ay, muchas gracias. Queremos conocer a Guillermo, el niño, ese niño quizás inquieto, tímido. ¿Cómo era? Yo no me lo imagino, dígamelo usted. Yo pienso que era más bien tímido. ¿Más tímido? Un poquito tímido, sí. Yo era el primer hijo y era el único varón en mi casa. Y entonces, porque luego yo tengo 5 hermanas, sí, y solo el séptimo es un hermano varón, pero le llevo unos 14 años. Entonces eso hizo que yo en mi niñez fuera muy pegado a mi madre. Y tanto es así que mis padres, sobre todo mi madre, cuando viajaba, se usaba en aquella época que yo tenía que acompañarla, porque mi padre era funcionario público, sí, tenía que quedarse en el trabajo en Santiago, y entonces mi madre no venía sola a la capital, entonces yo tenía que acompañarle, y eso hizo que yo fuera muy apegado a mi madre, y tal vez, digamos, me hizo un poco tímido en ese sentido. Tenía que ir con ella a las oficinas públicas, o a las actividades de familia. Y entonces la idea que tengo de mi niñez era que era más bien tímido. ¿Buen estudiante en la escuela, en el colegio? Digamos que sí. ¿Aplicado? Digamos que sí, aplicado. Por ejemplo, nunca reprobé una materia y tenía más que todo un sentido de obligación con mis estudios. Para mí, por ejemplo, sacar una mala nota era algo que me cuestionaba y me golpeaba, y por tanto era un escenario que siempre evitaba. Pero además, más que por eso, porque me gustaba el conocimiento, siempre me sedujo mucho el conocimiento, conocer la historia, la geografía, conocer la naturaleza. Me encantaban las matemáticas. Por ejemplo, yo creo que fui uno de los pocos, pero debe haber muchos así también. Yo disfruté el álgebra, así mismo. Mira, tanto es así, que yo no olvido la definición de álgebra. Álgebra es la rama de las matemáticas que estudia las cantidades del modo más general posible. ¡Wow! ¿Se lo aprendió porque le gustaba? Porque me gustaba, y además porque la razonaba. Fíjate que en el álgebra... ¿Y lo aplicó a su vida el álgebra? Sí, digo, no tanto a la vida, sino que lo bueno del álgebra es que te desarrolla el razonamiento. Porque siempre los estudiantes se quejaban, incluyéndome,
de que no nos iba a servir para nada y que era muy difícil. No, lo que pasa es que... No, oye, ¿qué pasa? Fíjate la definición. Sí, sí. Álgebra es la rama de las matemáticas que estudia las cantidades del modo más general posible. Es decir, fíjate que en álgebra es X más Y. Exacto. Entonces, tú no es como en aritmética, 2 manzanas más 4 manzanas. Tú piensas en manzana, pero cuando tú piensas en X o en Y, tú estás pensando en algo que es conceptual. Entonces, eso hace que tu razonamiento se expanda, porque tú tienes que aprender a razonar por ejemplo, en álgebra. Estoy razonando sobre la política, no quiero meterme ahí todavía, pero entonces sería más algebraico que aritmético, porque no es exacto. Nunca 2 y 2 son 4. Ok, continuamos entonces. Y había tiempo dentro de un ambiente familiar, docente, de leyes, de política, había tiempo para la diversión. O sea, ¿con qué se divertía? ¿A qué jugaba Guillermo? Bueno, yo jugué mucha pelota, pero pelota no en el sentido de jugar en un equipo, sino como jugábamos los muchachos de mi época, que era primero con una pelota de goma. Sí. En muchos casos jugábamos en la calle, que era que uno le daba una pared y entonces ponía las bases y entonces eran 2 equipos, uno que daba contra la pared, bateaba y corría. Eso era una forma. Después, cuando descubríamos un play, o un solar, el play era un solar. Había muchos solares. Muchos solares baldíos, entonces descubríamos eso, nos metíamos el grupo y entonces jugábamos pelota de goma, pero después también comenzamos a jugar ya un poquito más adelante con pelotas de verdad, que se bateaba con bate. Entonces ya era como un poquito más serio. Me gustaba mucho esto, me gustó mucho el ajedrez. En ninguno de los dos no llegué a nada significativo, era uno más del montón, tanto en béisbol como en el ajedrez, pero me gustaba mucho. Entonces fueron 2, digamos, diversiones constantes. Me gustó siempre me gustó viajar y sobre todo hacer excursiones. ¿Aquí, internamente, o también en el exterior? No, aquí. Por ejemplo, yo hice innúmeros viajes en Santiago al Pico Diego de Ocampo. Entonces lo hacíamos, subíamos, al principio era de fines de semana, con dormida, pero después que teníamos mucho más destreza, lo podíamos hacer el mismo día, salir bien de madrugada, íbamos y ya al mediodía estábamos allá arriba, en la cima, y entonces se cocinaba y todo, y luego ¿Y usted preparaba todo? No, yo soy un cero a la izquierda en la cocina. ¿Usted inspeccionaba? No, yo realmente lo que hacía era, podía ayudar a fregar y sobre todo comer la comida. Claro, probar, está bueno. Pero realmente esa fue una tara de la cocina, que por bien o por mal se la debo a mi madre. Okay. Por una razón muy sencilla, como yo tenía 5 hermanas, entonces mi madre me prohibió que entrara a la cocina, porque con 5 hermanas y metido en la cocina, eso podía ser delicado. Entonces yo no aprendí a cocinar nada. Por ejemplo, yo recuerdo que yo debía pararme en la puerta de la cocina y pedir hasta el vaso de agua. No podía, yo no podía entrar a la cocina, eso era un territorio vedado. Prohibido totalmente. Sí, yo me paraba en la puerta y decía, yo deseo agua, y me llevaban el vaso de agua. ¿Una de las hermanas? Una de mis hermanas, o mi madre, o la madre. Exactamente. Entonces, eso hizo que no desarrollara ninguna destreza, y como en todo, la práctica es lo que... Hacer maestro. Exactamente. Entonces maestro. Yo no sé cocinar absolutamente nada, y no lo digo, y lo digo con mucha pena, porque quisiera aprender a cocinar. Sí quisiera. Sí, ¿Qué le gustaría aprender a cocinar? A mí me gusta mucho la comida típica. Yo soy en eso... Una bicholita, yo soy un dominicano de pura cepa. A mí ¿le gusta su bandera? Sí, me gusta el arroz blanco, me gusta el moro. Por ejemplo, yo tengo familia en la línea, un moro de guandule con chivo picante. Eso es una de las cosas para mí más sabrosas. ¿Ah, sí? Algo que se hacía antes más, ya no se hace mucho, el asopao, por ejemplo. Y entonces, si a alguien le quiere agradar, un buen chivito. Sí, eso a mí me encanta, el chivo picante. Interesante. Con moro de guandule. Esa es una para mí, de las exquisiteces
no suficientemente descubierta por los dominicanos. ¿No lo come con frecuencia entonces? No lo como con frecuencia porque aquí no es común. Y entonces el chivo hay que saber prepararlo. Sí. El chivo eso es una especialidad porque los chivos tienen sus olores y si no se prepara adecuadamente, sí, entonces la gente de la línea siempre vive diciendo eso. Entonces, sí, claro. Entonces, que tiene el mejor chivo y demás. Sí, Villa Vázquez y toda la línea. Así. ¿Qué le gusta comer entonces a Guillermo? O sea, frecuentemente en su día a día, ¿cómo se alimenta no solo el cuerpo, el alma, el espíritu? ¿Cómo cuida su bienestar? Bueno, yo escucho música y leo mucho. O leo todo lo que puedo. Digamos que eso la lectura me libera mucho porque normalmente me transporta, es decir, sobre todo cuando leo literatura o cuando leo pensadores, eso me permite estar sentado en el balcón de mi casa, pero no estar mentalmente ahí, sino en el universo. Por supuesto. Y entonces me libera. Para mí la lectura es algo muy gratificante espiritualmente y la practico con mucha frecuencia. La música también. ¿Qué autores recomienda o son los que más les han marcado? Bueno, en literatura yo fui muy marcado por la literatura rusa, por ejemplo, Dostoyevsky, Tolstoy, Gogol, por ejemplo, que es el autor de una novela fascinante que se llama Taras Bulba. Pero también leí mucho literatura latinoamericana, todo lo que fue el boom latinoamericano, Juan Carlos Onetti, Ciro Alegría, un libro que prácticamente las generaciones de hoy no lo conocen, que es El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, que es un libro maravilloso. Él tiene otros como Perros hambrientos, Serpiente de oro. Rómulo Gallego fue un autor que yo leí, pero ya más bien ese es costumbrista. García Márquez, Miguel Ángel Asturias, Vargas Llosa. Todos estos autores me acompañaron durante mi adolescencia, mi juventud y durante toda la vida. Fui también un lector de literatura francesa. Yo una de las cosas que me arrepiento es haber leído Los Miserables. ¿Oh, sí? ¿Por qué? Porque yo quisiera tener la oportunidad de volverlo a leer y ya lo leí. Ya no porque tiene tiempo la experiencia, sí, ya lo puedo volver a leer. Vez. Sí, pero que sea por primera vez. Es como cuando leí, por ejemplo, Crimen y Castigo de Dostoyevsky. O sea, lo que lamento es que ya lo leí. Quieres descubrirlo. Quisiera tener la virginidad de volverlo a leer. Claro. Pero bueno, ya lo leí, claro. Hay muchos libros que yo releo, es decir, que vuelvo otra vez sobre ellos, porque en realidad no se trata en la vida de leerlo todo ni de leer mucho, se trata de leer lo esencial. Si habláramos de lo esencial en un país en donde la gente regularmente no suele leer tanto, ¿qué recomendaría Guillermo Moreno? Bueno, depende mucho del interés, pero por ejemplo, a mí la literatura, yo creo que en la formación de todo joven debe haber políticas educativas diseñadas para que los jóvenes se pongan en contacto con la literatura, porque no solamente le permite vivir otras vidas en su vida, vivir otras épocas en su vida, en su propia temporalidad, sino también que le expande el pensamiento. La literatura es como las galaxias que siempre permiten que el pensamiento siempre esté en expansión, es infinito. Entonces, la literatura, evidentemente, y cuando hablo de literatura, de buena literatura, permite que las personas podamos tener sentimientos, experimentar sentimientos, aún no lo hayamos vivido o aún no lo vivamos. Es decir, el que leyó a María de Jorge Isaac y no sintió lo que es el amor y la pasión en esa versión romántica
que nos da esa novela. Yo pienso que en la realidad vivir esa experiencia es tan intensa como vivirlo en la realidad. Por ejemplo, 100 años de soledad, con todo lo que es la experiencia que nos cuenta de los Buendía, García Márquez, y de lo que es ese realismo mágico latinoamericano a través de 100 años de soledad. Eso es como reencontrarnos con nosotros mismos. En esta primera parte también pudimos apreciar a un Guillermo Moreno interesado por la literatura. Se describió seguidor de Pablo Neruda, de Gabriela Mistral, de César Vallejo. Al regreso, más de la vida familiar del presidente de Alianza País.